Vamos a ver el tema número 20 ya de esta serie, El deseo de Dios para la familia, y es la segunda parte que empezamos la semana pasada. ¿Alguien se recuerda cuál fue el nombre? El matrimonio entre cristianos. Muy bien, Ezequiel, gracias. Comentamos brevemente que el propósito principal, hoy vamos a ahondar un poquito más, pero porque comentamos que el propósito principal del matrimonio es representar la relación entre Cristo y la iglesia. Fíjense qué tremendo. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla con respecto a esto, también hay en la carta a los Efesios, y cuando él les dice, pues sí, es un misterio, ¿verdad? Cuando se unen, que es un matrimonio y vienen a ser uno, dice, yo entiendo que eso es un gran misterio, lo estoy parafraseando. Dice, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Por eso estamos enfatizando el matrimonio entre cristianos. Es decir, hablamos ya también que el matrimonio es matrimonio. Y una vez que es legal, es decir, que está avalado por una autoridad en el país que sea, por las leyes, ese es un matrimonio oficial, es un matrimonio legal. ¿Estamos aquí? O sea, no es que tiene que ser cristiano para que... Bueno, no, ¿sí? Para que sea oficial, si no, no está, no, con que hayas firmado, Dios lo avala, porque es algo legal, ¿sí? Y la Escritura nos dice que nos sujetemos a las leyes, y aún dentro de las leyes, fíjense cómo es el asunto, aún en la cuestión de las leyes, no le dice, no tiene el mismo nombre cuando alguien ya firmó a cuando alguien no firmó. Hay cosas que quieren cambiar, pero matrimonio, se sabe el matrimonio quienes ya firmaron ese contrato civil. ¿Estamos aquí? Cuando no, se le conoce como amaciato y no tienen los mismos derechos. Ni el cónyuge, o sigo el compañero o la compañera, ni los hijos de. Aunque hay algunas cosas que han ido cambiando, pero en esencia no tienen los mismos derechos, fíjense. Esas son las leyes humanas que son bien perversas y que hay injusticias y todo eso. Sin embargo, ahí está. Entonces no me quiero detener mucho en esto, pero quiero centrarme en tratar de explicar un poco más el tema entre el matrimonio cristiano, precisamente. ¿Por qué es una representación y por qué está puesto como una representación entre Cristo y la iglesia? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente? ¿Qué es lo que Dios pensó desde un inicio? Pues vamos a ir para allá. Porque hemos comentado en otras ocasiones que ir al origen es muy distinto de ir al pasado. ¿Cuántos saben eso? Una cosa es remitirnos al origen y otra cosa es ir al pasado. Cuando vamos al pasado vamos a encontrar un montón de calamidades, ¿sí? Si nos quedamos por ahí flotando. Pero cuando vamos al origen, y en este caso, ¿qué es lo que Dios estableció? ¿Cómo lo estableció? Pues es así como funciona. ¿Estamos aquí? Y Dios siempre nos remite ahí. El mismo Señor Jesús, fíjense, cuando se acercaron un grupo de personas, de fariseos, ¿verdad? Religiosos, maestros de la ley, y le preguntaron, y otra gente, los discípulos mismos, tenían dudas con respecto al matrimonio. Y le llegaron preguntando en relación al divorcio. Oye, pues fíjate que Moisés nos dio permiso, ¿verdad? Ahora sí que está en la ley, ¿verdad? Y nos dio permiso que nos podamos divorciar, etcétera. Y el Señor les dejó muy claro y les dice, eso se debe a la dureza de su corazón. ¿Sí? Eso se debe a la dureza de su corazón. Dice, pero en el principio no fue así. O sea, en el origen está diciendo no fue así. Ese asunto de la dureza, del divorcio y todos esos, es decir, él va a la causa de origen o a la causa de raíz de todos los conflictos en todas las relaciones humanas, empezando en el matrimonio. Porque como lo hemos dicho, resulta que el matrimonio es la primera relación humana que existe. ¿Sí? No, en este caso, pues era Adán, ¿verdad? Y Dios. El Señor forma a Eva de Adán, y la primera relación humana, es decir, la primera relación con otro igual de su misma especie,
de Adán, ¿con quién fue? No fue con Caín, ¿verdad? Que no fue con ningún otro ser humano. Entonces, esto es muy importante para todo tipo de conflictos, no solo en el matrimonio, ¿sí? Pero es que al principio no fue así. En algún momento se descarriló el asunto. Bueno, ya ubicamos, ¿verdad? Allá en Génesis 3, en el pecado, ahí está el asunto. Queremos ver la razón de cualquier situación de conflicto que se da, pues Dios no la diseñó así. Y generalmente dentro del pensamiento existencialista se le da esa idea, bueno, pero si Dios es así, ¿por qué permite eso? Pues Dios lo permite, pero en el principio no fue así. Ese no es el deseo de Dios. Es que ¿por qué hay tantas cosas estas? Pues por el pecado del hombre. ¿Ves la necesidad que tiene de ser redimido? ¿Ves por qué la palabra de Dios dice que aún la creación gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Estamos aquí? Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, podemos ver con claridad el origen de todas las cosas, el origen de todas las relaciones. Dios forma el universo al sonido de su voz, ¿sí o no? Dios dijo, y ¡pau! Empieza a ocurrir, ¿verdad? Después forma al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Forma a la mujer del varón, literalmente la saca de él, ¿sí? Póngame atención. Esa es la misma forma y de esa misma manera es que el Padre saca a la iglesia de Cristo. Y esto es muy importante. Aquí este va para examen de teología. Dentro de la Escritura, ustedes saben que hay muchos simbolismos y que muchas veces no se explica ahí, pero para eso estamos los pastores, ¿no? Entonces, dentro de uno de los simbolismos que hay en la Biblia es que el hueso que no se rompe, que no se ha quebrado, representa la vida resurrecta, ¿sí? Por eso, cuando se menciona del Señor en los Salmos, que ninguno, y se profetiza que ninguno de sus huesos sería quebrantado, es porque está anunciando su resurrección. ¿Estamos aquí? Porque a todos les quebraban los huesos, a los que estaban crucificados, a todos. Era un acto de misericordia para que se murieran más rápido, que ya se terminaran de asfixiar, ¿sí? Porque esa agonía podía durar días. Entonces, Dios saca a Eva, ¿sí? A la mujer, del hueso de Adán, de la vida de Adán. ¿Y la iglesia de dónde sale? Si no es de la vida de Cristo, de la resurrección de Cristo. Entonces aquí hay un paralelo muy importante, ¿sí? Y el propósito de Dios es para que fueran uno, no solamente en el momento de la intimidad y decir ya son uno, no solamente es en ese punto, ¿sí? Sino para estar eternamente en una relación, en una comunión, en intimidad, sirviendo a los propósitos de Dios, y no solamente para la multiplicación, no solamente para la procreación, que es una parte muy importante. ¿Estamos aquí? Escuchen bien, sino el matrimonio estaba ahí puesto, la relación del hombre y la mujer, como un deleite para Dios mismo. Un deleite para Dios. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, bueno en gran manera. No solamente es bueno en gran manera, es un deleite, eso es lo que quiere decir. Es deleitoso, es bello, es lleno de propósitos gloriosos, así es como Dios lo ve. Qué asco da el pecado, ¿no? Qué asco el pecado. En otras palabras, está ahí puesto para manifestar la imagen de Dios en el hombre de una manera completa. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ok. No es nada más, es que el hombre sí y la mujer no, como muchos piensan, y no es cierto eso. Cuando se está refiriendo a eso, se está refiriendo hombre y mujer. Fíjense, bueno, les comento así, no me voy a meter mucho, ¿no? Pero en todo esto, pero no hay en el hebreo, que es uno de los lenguajes bíblicos, es un lenguaje, sí, es un idioma que es muy corto de palabras, tiene muy pocas palabras,
¿sí? Por eso es muy rico en figuras, porque tiene pocas palabras, a comparación del griego. El griego no es muy rico en figuras, es muy preciso. Lo que te quiere decir te lo dice, por eso le dicen la matemática del idioma. ¿Sí? Porque es muy preciso, pero el hebreo no. Entonces por eso te encuentras que hay tantas cosas que luego dices, ay, qué tremendo todo esto que está diciendo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará. Un griego no te lo diría de esa manera. Un griego te diría, el Señor va a suplir todo lo que tú necesitas. Te va a cuidar en todo. ¿Sí me explico? Pero en el hebreo da eso, por eso es un idioma muy rico en la poesía, en todo esto, ¿no? Hay mucha belleza. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es para decirle que en el hebreo no existe una palabra, o no existe, en el lenguaje bíblico no existe una palabra para decir matrimonio. ¿Sí? Siempre se refiere a otras cosas en cuanto al matrimonio. Por eso, miren, antiguamente los judíos le llamaban al matrimonio santidades. A ver, ¿por qué santidades? Porque está hecho, y lo entendían bien, para que el varón y la mujer se ayuden mutuamente, escuchen bien, a preservar la imagen de Dios impresa en sus personas. El hombre es imagen de Dios. ¿Para qué están? ¿Para qué estamos reunidos? ¿Para qué estamos juntos? Para representar a Dios, para manifestar a Dios. Eso se nos olvida de pronto. Y en el caso de la iglesia, pues es sencillamente reflejar a Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué? ¿Un creyente qué debe de hacer? ¿Cómo debe de vivir? Pues reflejando a Cristo. Ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. ¿Estamos aquí? Entonces, tremenda responsabilidad, ¿no? Y bueno, ya vimos, ahorita estoy en la introducción nada más. La semana pasada vimos, recuerdan un bosquejo express de Efesios 5 del 1 al 21, ¿verdad? Y si no se acuerda o si no estuvo, bueno, ahí está grabado para no regresarme. Pero es muy importante, miren, porque llegamos al punto donde nos quedamos en Efesios 5, 21, en donde nos dice que todos como creyentes, y nos da un mapa, nos describe cómo debe de ser la vida de un creyente. En otras palabras, ¿qué es lo que muestra el carácter de Cristo? ¿Qué es lo que muestra el carácter de Dios? ¿Cómo se conduce Cristo? La pregunta es, ¿cómo nos conducimos nosotros? Y ahí tenemos que ir ajustando, ¿verdad que sí? Y vamos aprendiendo y día con día, y bueno, pues llegamos, antes estábamos sin Cristo en algunos casos, y llegamos a Él, pues todos maltratados, todos, pues ahora sí que, ¿cómo le digo, no? Todos desordenados, todos desarreglados, y quisiéramos que en el momento en que llegamos a Cristo, en el momento en que hemos creído y que Él pone su vida en nosotros, ¡pum!, fuera todo así como que ya está todo arreglado en mi vida y ya está todo en orden. ¿Verdad que sí? ¿A cuánto les gustaría eso? Ay, a mí también. Pero yo aquí ya tengo cerca de 40 años en esto y sigo todavía batallando con cosas y seguiré batallando con cosas. Y esto se lo digo nada más para animarlo a usted, porque así será hasta que el Señor venga por nosotros o que muramos. Lo primero que pase. ¿Estamos? Y siempre vamos a seguir aprendiendo y el Señor va a seguir transformándonos. Por eso es muy importante que nosotros cada día, escuchen bien, y nuestra esposa es nuestro primer monitor, nuestro esposo, ¿sí? No los hijos, aunque es un monitor muy cercano. Pero ¿quién más que nuestra esposa? ¿Sí? O sea, como cónyuges puedan decir si cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. Yo hace tiempo les hice esa pregunta, ¿se acuerda? Si se atreve a preguntarle a su esposa, a ver, ¿cuántos años tenemos en Cristo? No, pues nomás como 500. ¿Y ya me parezco un poquito más a Cristo? ¿Sí? O puede decir, sí, cada día te pareces más a Él. Cada día hay más rasgos de Él en ti. De eso se trata, mis amados. Para eso estamos aquí. Entre otras cosas, para adorar al Señor, pero estamos aquí para aprender, para recibir dirección de Él, aún para recibir corrección amorosa. Y que podamos nosotros aprender y las cosas en donde tengamos que ir ajustando,
Porque Dios no se va a ajustar a nosotros, ¿eh? Nosotros nos tenemos que ajustar a Él, porque Él siempre anda bien. Entonces, habiendo dicho todo esto y esperando que haya quedado claro la importancia de la mutua subordinación, vamos a entrar a los versículos del 22 al 24, a ver si terminamos hoy. Y aclarando de antemano, porque a partir del versículo 22, y ahorita va a estar muy interesante, yo les voy a pedir que pongan mucha atención en esto, por favor, porque es probable que empiece a oler a cable quemado, de acá que algo se nos empieza a quemar, ¿verdad? Así como que, ay, esto y esto, ¿de dónde lo sacan? De la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí ya, entendemos que ya a partir del versículo 22 se refiere y ya está hablando a la esposa en una subordinación al esposo, pero que es un esposo creyente. No está subordinada a los caprichos o a los afectos desordenados del marido. No está subordinada cuando esto es contrario a la voluntad de Dios, porque luego algunos se ponen muy bíblicos. ¿Sí? Yo he sabido de casos, pero terribles. No voy a meterme ahorita por ahí, no es el punto. Versículos 22 en adelante. Y aquí a lo mejor alguien va a empezar así como que una sonrisita, que luego esas salen así, las sonrisitas de lado, ¿no? Que esas acá. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a ver. Bueno, póngame atención en esto, porque aquí es muy importante entender el asunto. ¿Sí? Sí, miren, lo voy a decir. Me voy a adelantar tantito. Pero si alguien se cree y se siente muy machito, ahorita va a ver lo que dice la palabra de Dios. Sí, que se someta a la mujer. Claro que se someta. Aleluya. ¿Verdad? Bueno, primero que nada debo decir que no se está refiriendo a la repetición de la sentencia que está en Génesis 3:16, después de que pecaron y que vino el Señor y reprendió y hubo una sentencia contra Satanás. ¿Se acuerdan? Sí. Tú le herirás, vas a andar acá, pero él te va a aniquilar. Y después se voltea con la mujer, ¿verdad? Y le dice, bueno, pues la idea no es de que te doliera cuando fueras a tener hijos. No era la idea, pero tú te lo buscaste. ¿Sí? Y después dice otra cosa, ¿no? Y dice, y tú vas a estar sujeta, o sea, tu deseo, dice, será para tu marido. Y aquí esto no se refiere al deseo en la parte erótica, ¿sí? En la parte sensual. No se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a la voluntad. Por eso dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Esto que está diciendo, esposas, sométanse a sus esposos, no es la repetición de esta sentencia, mis amados. No tiene ese sentido el mandamiento del matrimonio. Aquí están ambos en una condición caída. Ya estaban caídos, ya habían pecado, la muerte espiritual ya había entrado en el momento en que pecaron entró. Pero no se murieron, pero se murieron después. Pero ya habían sido separados de Dios. Esta es la condición, escuchen bien, del hombre natural, del hombre caído. Por eso es una lucha. Ambos estaban en condición caída. Fíjense, cuando ella ya tenía una intención de controlar, de enseñorearse, pero no por la fuerza. Pues yo no sé si Adán estaba... Pues sí lo veía y dice, no, si estás más fuerte. ¿Sí me explico? No salió, ella sí dijo, no, pues tú ganas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a los que no, pues ahí se las cuentan ustedes. Pero por la manipulación. ¿Cuántas veces, y no voy a decir ni levanten la mano ni nada de eso, pero cuántas veces existe una manipulación en esto? O sea, yo me voy a salir con lo que yo quiero. Y no por la fuerza.
¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Esos son rasgos muy de la naturaleza caída. Y es en donde precisamente el hombre se enseñorearía de ella, en esa naturaleza. Y fíjense que está hablando de enseñoreamiento. ¿Estamos aquí? Que el hombre tenga dominio, que se enseñoree sobre la mujer, es una condición resultante, escuche bien, como juicio a la mujer por el pecado. ¿Me está siguiendo? Por actuar en independencia de su esposo. O sea, escuchen bien eso, por favor, porque muchas veces como que se nos queda pegado el flotador y se trata de a la mujer aquí, ¿sí? Y esa no es la idea de Dios. Eso no es lo que Dios tiene en mente. En su estado original, ambos, varón y mujer, fueron designados para ejercer juntos por igual dominio sobre la creación. La instrucción fue a ambos, fue en el mismo nivel, el propósito de Dios, uno tenía una función, otro tenía otra, una cuestión de orden. Primero fue creado el varón, después viene la mujer, pero eso no le da más valor al hombre ni menos valor a la mujer. Son exactamente iguales delante de Dios. Es una cuestión de orden. Voy a insistir en eso, ¿sí? Entonces ellos estaban destinados para, repito, ejercer dominio, enseñorearse. Ustedes pueden ver en el capítulo 1, ¿sí? Enseñorearse de la creación. Esto no quiere decir maltratarla, sino cuidarla, en el sentido de ser regentes de Dios, de ser los administradores de Dios. Es decir, el ser humano fue puesto en esta y creado, hecho regente de Dios para administrar todo esto para Dios, ¿sí? Entendiendo que en el hecho de honrar a Dios está el mayor bien para el ser humano y toda la creación, no en el señorío del uno sobre el otro. Es que el hombre y mujer, ambos, ¿sí? Ahora sí que en amor, en sujeción, en sometimiento el uno al otro y a lo que Dios dice, ¿sí? Ellos pudieran hacer todas las cosas, lo que cada uno le correspondía hacer, para que toda la creación y en toda la creación se manifestara el carácter glorioso del Señor. Y en eso tenemos y en eso tendríamos, ¿sí? El ser humano, el mayor beneficio, porque no hay mayor beneficio, mis amados, que podamos tener que el honor de Dios. Así de sencillo, así de claro, ¿sí? Repito, no el señorío del uno sobre el otro. Esas acciones de macho, de que aquí y que las maltratan, refleja el carácter del hombre caído, no el carácter de Cristo. No representa a Cristo. Y si se dice cristiano, tenga cuidado cómo trata a su esposa. Vea cómo trata Cristo a la iglesia. ¿Estamos aquí? No estoy enojado, nomás que esto está intenso. Entonces la instrucción de subordinación no tiene ese sentido. El matrimonio entre cristianos le da precisamente un vuelco tremendo a todo eso. Ya hablamos la semana pasada que en la mente de los griegos, en de la época grecorromana y desde muchísimo antes, no tenía ningún problema en ver a la mujer como una propiedad. De hecho, sí se le veía, ¿sí? No tenían problema con la cuestión de los esclavos, eso era normal. Y yo no estoy diciendo que, bueno, ¿para qué me meto? ¿Sí? Pero era algo normal y por eso fue, cuando Pablo les escribe esto a los efesios, fue así como que a ver qué está diciendo, porque lo entendían perfectamente. No se los tenían que explicar como nos lo tienen que explicar a nosotros 2000 años después de dicho. Lo entendían perfectamente, por eso dijeron, a ver cómo está este asunto, someternos los unos a los otros y la esposa también al esposo. Bueno, sí lo entiendo esto, pero aquí ya tiene otro sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está representando la relación entre Cristo y la iglesia. Escuchen bien, aquí está hablando de una subordinación de la esposa al esposo
escuchen, basado en una absoluta seguridad de saberse amada. Porque hay evidencia que él la ama, ¿sí? Porque hay evidencia del esposo que le ha presentado a ella para decirle que la ama y ella se sabe amada, ¿sí? Porque hay evidencia que el esposo se ha entregado a sí mismo a ella solamente para beneficiarla, que lo que hace está pensando en el beneficio de ella, está pensando en que ella se vea bien, en que ella se vea gloriosa. Eso es lo que Cristo hace con la iglesia, hermanos. Eso es lo que Cristo está haciendo hoy en día con nosotros. Está embelleciendo a la novia. ¿Sí? Ustedes han visto cuando arreglan a una novia, ¿no? Híjole, es todo un trámite. ¿Sí o no? Y le ponen ahí y quédate aquí como, ¿verdad? Y luego le ponen un palo aquí y otro acá para que ya la tienen cansada la pobre novia, para que no se mueva, ¿verdad? Y está ahí y casi llaman a un pintor, ¿verdad? Para que llegue y la maquille. Y luego el vestido y le están poniendo y el vestido y no te muevas, ¿verdad? Y tiene ahí, y luego la mamá está haciendo y le estira por acá y da otro pasito, no, ya le arrugaste, espérate, y no sé qué, pero muchas cosas, ¿verdad que sí? Hay mucha gente, ¿para qué? Para que la novia se vea hermosa. Es lo que Cristo está haciendo, está embelleciendo a la novia. Estamos aquí. Por eso hay de aquellos pastores que no están embelleciendo a la novia, sino que la andan manoseando. Que no la están arreglando, sino que luego la tocan de una manera inapropiada. Yo tiemblo de pensar cuando se enfrenten al Señor, porque lo va a hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, qué diferencia, ¿no, mujeres? Cuando hay una evidencia como la de Cristo que nos ha amado, se entregó a sí mismo. Entonces, repito, no está hablando ni de cerca de una imposición por la fuerza, sino de una respuesta lógica, de una entrega voluntaria a aquel que ha puesto su vida a su favor. ¿Sí? Porque debo decir esto. Aún en condición caída, la mujer es más sensible que el hombre. Y lo voy a decir no en mal plan, pero me atrevería a decir que es aún más inteligente que el hombre. Por razones netamente neurológicas. ¿Sí? No quiere decir que tenga más capacidad, no, pero piensa más rápido, porque le funcionan los dos lados del cerebro al mismo tiempo, literalmente. ¿Sí? Por eso de repente piensa muchas cosas que no son. Sigan diciendo amén. Nosotros tenemos un bypass, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de que los hombres tenemos una cajita acá, una parte que se llama nada? O sea, para nosotros los hombres, acá en nuestra forma de pensar, el nada es muy real y la mujer no lo puede entender. ¿Qué estás pensando? Nada. Pero no puedo creer que no estés pensando nada. Nada. O sea, no estoy tonto, pero no estoy pensando nada. ¿Sí? Porque tenemos los cables de una forma y la mujer los tiene así. No puedo creer que no estés pensando nada. Es que nadie puede pensar nada. Los hombres sí. ¿Hombres? ¿Sí o no? O sea, no estoy tramando nada. No, ¿qué estás pensando? No pienso en nada. Difícil de entender, ¿no? Pero neurológicamente así es. Ahora, escuchen bien.
Precisamente también por eso la mujer observa y no tiene ningún problema en sujetarse a alguien que da evidencia que la ama y que la protege. Pero donde ella se tenga que cuidar de ese cocodrilo, va a haber desconfianza. Y mejor duermo con el ojo abierto. Con uno. ¿Estamos aquí? Esto es lo que nos indica en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, ahorita lo voy a leer ahí, pero en donde nos deja muy claro que esa es la respuesta más lógica. Evidentemente ahí es la figura que está dando de la respuesta de la iglesia, del creyente al Señor. Pero acuérdense que es un paralelo. ¿Ok? Entonces nos habla y repito, nos deja claro que es una respuesta lógica. De hecho, esa es la palabra que utiliza en el koiné, en el griego. Es lógico, ¿sí? Es lo más razonable. Habla de una ofrenda. De hecho, el vocablo que se refiere a ofrenda es presentar incienso, ¿sí? Representa comunión, representa intimidad, representa olor grato. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra sacrificio, me estoy adelantando al versículo, pero escuchamos sacrificio y ¿qué es lo que se piensa? Esto es un sacrificio. Ofrécenselo de sacrificio al Señor. ¿Y qué piensan cuando es un sacrificio? A ver, algo. Un esfuerzo, ¿qué más? Algo doloroso. ¿Verdad que sí? Pues no está hablando de eso, porque eso viene aferrado, bueno, no aferrado, pero sí está aglutinado, está apegado, ¿verdad?, a un mal entendimiento de sacrificio. Escuchen bien, esto no es un problema de ahorita, esto es un problema de siglos y muchos siglos. Estamos hablando de 13, 14 siglos atrás, que esto en donde está enraizado, porque sacrificio tiene que ver con penitencia. Sacrificio entonces está amarrado a penitencia, ¿verdad? Hay que sufrir para merecer. Ay, es una santa, ya ha aguantado al marido ¿cuánto tiempo? ¿Se va a ir al cielo? Es una santa. No, no te vas a ir al cielo por aguantar a tu marido. Nadie, por ninguna obra. Pero esos son, porque es una penitencia, entonces es como que, en el matrimonio ya pagó todas las que debía. Esa es la idea que está, esa es la idea que hay y lamentablemente también esa es la idea que luego está asentada en muchos creyentes. Pero este no es un problema de ahorita, repito, es un problema de siglos. ¿Verdad que las palabras importan? Entonces, pues tradicionalmente o religiosamente se ha enseñado así y nada tiene que ver ni con la gracia ni con la misericordia de nuestro Dios. No tiene absolutamente nada que ver. Fíjense bien, vamos ahí al texto, ¿verdad? Romanos 12:1 dice, por tanto, es decir, ya hasta aquí, ya habló de toda la misericordia de Dios, de la culpabilidad, ya habló de la culpabilidad del hombre, ya habló de la gracia, que es de la salvación que es por gracia, por medio de la fe, ya habló de la nueva vida en Cristo, ya habló de ser guiados por el Espíritu Santo. Ya hasta dedicó un par de capítulos ahí a Israel, así como metidos, no me voy a meter por ahí, pero así hablando de la elección de Dios, ¿verdad? Que es muy, muy, muy interesante. Y llega aquí como una conclusión, por eso es por tanto. Ese por tanto es consecuentemente, debido a todo lo anterior. ¿Estamos aquí? Dice, por tanto, hermanos. ¿A quién se está dirigiendo? A creyentes. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, miren, por todo esto que ya vimos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Pero otra vez, aquí el sacrificio no es de que, ay, sí. No tiene nada que ver con penitencia. Ellos entendieron perfectamente, sino es entregarlo como una ofrenda. Es como algo voluntario, como algo que tú quieres dar. No como, ay, voy a echar una ofrenda y das una ofrenda por ahí y sientes que te cortan un dedo. Ay, es en sacrificio al Señor. Una ofrenda hasta que, dé al Señor hasta que le duela.
No, ¿de dónde sacan esas ideas? No, si no le dolió cuando dio, el Señor no lo acepta, porque le tiene que doler. ¿Dónde dice? Sacrificio es algo voluntario, esto es lo que quiero dar, esto es lo que tengo para hacerlo. De acuerdo a lo que tú me has prosperado, Señor, esto es lo que puedo hacer. Y lo doy con mucho gusto, con todo mi corazón lo entrego, no es un dolor. Eso fue gratis. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, fíjense bien, que es el culto racional de ustedes. Es decir, esa es la devoción más lógica que pueden tener. ¿Qué cosa? Presentarse ustedes mismos de una forma fragante. Oye, cuando ves todo lo que el Señor hizo, ¿cómo no vamos a caer rendidos a sus pies? Como cantábamos hace un ratito, Dios de toda gracia, tuya es la gloria y el honor y el imperio por siempre. Si estás con nosotros y tenemos tiempos difíciles, tú ahí estás y nos fortaleces y no nos dejas solo, Dios de toda gracia. Entonces el verbo sometidas, ¿va tomando más sentido esto? Es el mismo que aparece ahí en el versículo 21. Ahora, ¿están listos para una clase de exégesis express? ¿Sí? Ahí les va. En los manuscritos más antiguos que hay, no aparece el verbo sometida, sino hasta el versículo, en lo que nosotros tenemos el versículo en el 21 y luego hasta el 24. Porque acuérdense que la Biblia no fue escrita de corrida, no fue escrita en capítulos y en versículos, se escribía de corrido. ¿Sí? O sea, no iba Pablo, versículo 22, sométanse, punto. Versículo 23, no iba haciendo bullet points, no iba haciendo nada de eso. Iba escribiendo toda la idea de corrido. Entonces, por eso la Biblia se lee de corrido, se entiende en el contexto de lo que te está diciendo. ¿Sí? Entonces, pues ya acuérdense de todo ya les había venido hablando de cómo se debe de vivir, sométanse unos a otros, etcétera, etcétera. ¿Sí estamos aquí? Entonces, aquí ya es cuando está refiriéndose a este verbo de sometidos, no se está refiriendo a nada humillante, ¿eh? No se está refiriendo al señorío del hombre sobre la mujer, eso ya lo comentamos. Escuchen, entonces, ¿de qué está hablando? De la aceptación del orden que Dios establece para el hogar y para la familia. Y para que la familia funcione de acuerdo al plan de Dios. Porque es lo más lógico. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién estableció todas las cosas? ¿Ok? ¿Quién es el que dice cómo funciona? O sea, a usted le pueden gustar mucho los teléfonos o un aparato que sea. Pero usted no va a ir a decirle a los de Apple cómo funciona su celular. Ellos ya lo tienen perfectamente así. Y cuando te dice que ay, ¿cómo funciona esto? Pues no le vas a ir a preguntar al de la carnicería. Tienes que preguntar y tienes que averiguar con quién vas, a quién le preguntas. Pues al del teléfono o del móvil que tú tienes, no al de otra compañía. ¿Sí me explico? Porque esos son los que te dicen, esto funciona así, así. Oye, no hay problema. Mira, hazle así y así. Bueno, ¿cómo le hago en mi vida? ¿Cómo le hago en el matrimonio? ¿Cómo puedo hacer? Pues así. Pero no hay una rebajita, Señor. No, es así o no funciona. ¿Estamos aquí? Entonces, miren, voy a leer una transliteración, es decir, como dice justamente en un manuscrito de los más antiguos que hay, del koiné al español. Así como lo voy a leer, es una transliteración, ¿ok? Respetando todas las normas. Lo voy a leer desde el versículo 21 hasta el 24 porque ese encierra toda esa idea, ¿ok? Ya venía hablando del someterse los unos a los otros, etcétera, ¿verdad que sí?
Ok, es en donde concluye y ahí empiezo, de lo que es el versículo 21. Póngame atención. Dice el versículo 21. Bueno, no les voy a decir versículos ni tal, les voy a decir, lo voy a leer de corrido. Ok. Dice, al Dios y Padre, sometiéndose unos a otros en temor de Cristo. Las esposas a los esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo es cabeza de la iglesia. Él es salvador del cuerpo. Pero como la iglesia está sometida a Cristo, así también las esposas a los esposos en todo. Bueno, si usted lo lee, que como lo tiene así en su Biblia, es exactamente lo mismo. ¿Me están siguiendo? De hecho, repito, aquí sometimiento no tiene absolutamente nada que ver en el sentido que lo está dando con esa sentencia. ¿Ok? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ay, pobrecita hermanita. De hecho, escuchen bien, el mismo Señor se somete al Padre, porque no hay humillación en eso. Siendo igual a Él, ¿sí? Y esto, ahora, en esa perfecta relación, en esa intimidad amorosa, es una cuestión de orden. Entonces, el Hijo se sujeta al Padre no como Dios, sino como Hijo, porque Él es Dios. Porque el Hijo es Dios. Están en el mismo nivel de autoridad. Pero como Padre, precede al Hijo. ¿Estamos aquí? Es una cuestión de orden. Por eso dice en 1 Corintios, se los voy a leer rápido, 1 Corintios 15, 28. Es un texto muy interesante, no me voy a detener ahorita ahí, pero todo el capítulo es muy interesante de hecho. Y muy edificante. Y dice, cuando todo le sea sometido, esto es al Padre, aquí se está hablando del orden divino en la creación, pero se está refiriendo cuando ya el pecado se ha hecho a un lado de toda la creación. ¿Sí? Ahora sí que ya de acuerdo al diseño de Dios. Cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que lo sometió todo. Es exactamente el mismo verbo. Es exactamente la misma conjugación que hay aquí que en Efesios. Está diciendo exactamente lo mismo. Es decir, ese verbo indica exactamente la misma acción. Está diciendo, el Hijo se someterá ¿a quién? Al Padre. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto se explica la condición y se explica en la condición de hombre, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo al punto en que va a llegar en donde todo esté sometido a Él. Porque ese es el orden de la creación, la ausencia del pecado. De ninguna manera es el panteísmo que algunos dicen, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Ah, la piedra es Dios, el árbol es Dios. No tiene nada que ver. Cuando dice que Él, para que Dios sea todo en todos, es decir, todo estar absolutamente, perfectamente sometidos a su voluntad, sin ninguna influencia del pecado. Por eso en el cielo, mis amados, la adoración es tan gloriosa, porque no hay nada que distraiga, no hay nada que saque a Cristo del trono. ¿Estamos aquí? Aquí le echamos ganas. ¿Cuántos le echan ganas? Ah, sí, pero estamos ahí de repente. Ay, ¿qué iba a hacer al rato? ¿Sí? O dices, ay, Señor, sí, te adoro. Ay, ¿qué fue eso? No sé. Ay, qué dolor. Ay, qué raro, ¿no? Estás así. Oye, sí, y ya el Señor por allá y uno ya anda por otro lado, ya distraído. No sé si ahora estoy poniendo cosas inocentes, pero hay cosas peores. ¿Okay? Entonces, queremos insistir en eso, porque esto es esencial de entender que la instrucción de someterse la esposa al esposo no tiene nada que ver con valor, no tiene nada que ver con dignidad, otra vez, sino con la aceptación del orden de Dios.
tiene que ver con el hecho de confiar en Dios como creador y como sustentador de todo. Es decir, tú lo creaste y tú así lo sustentas, así es como funciona, así ha sido desde el principio. Yo no tengo ningún problema con eso, Padre. Así es, no, es que somos iguales. Amén. La Biblia no dice otra cosa. Puedo sacar cualquier cantidad de versículos en donde dice que para Dios no hay ni hombre ni mujer en el sentido de valor. No es de que ahí está, entonces los géneros son, entonces que se cambian de uno a otro o qué. No tiene nada que ver, porque yo he escuchado ese tipo de tonterías. Entonces no tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo es de que un hombre no vale más delante de Dios que una mujer no vale más o no vale menos, porque por todos murió Cristo. Y ahorita vamos a entrar más para allá. ¿Vamos bien? Déjame ver cómo vamos de tiempo. Un montón. Entonces, ese es el deseo de Dios para la familia de Él, para la familia de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren que su matrimonio y que su familia pues esté completamente sometida a Dios en todo? O sea, es decir, que funcione, porque dices, no, así es como funciona. ¿Cuántos? A ver, saluden. Ok, yo también. Entonces, ¿ven cómo necesitamos ajustar cosas acá en nuestra cabeza para poder accionar de la manera en que Dios desea para bien nuestro? ¿Qué es lo que tú tienes en mente, Señor? Y escuchen bien, yo lo encuentro esto muy liberador para ambos, ¿sí? En el sentido de que, híjole, y no estoy diciendo, esto es del movimiento feminista, el pastor, ahí está, hay rebelión de las hermanas. No estamos hablando de esas cosas. O sea, no se malentienda, por favor. Estamos diciendo simplemente que como creyentes tenemos un orden. Y así es como funciona. Y fuera de ese orden, pues va rumbo a calamidad. ¿Estamos aquí? Ahora, la pregunta, ¿cuántos están dispuestos y cuántos están determinados a hacer los ajustes necesarios? Ya no hubo tantos. ¿Sí? Yo anticipo que si no es así, es decir, si no hay cambios, si no hay ajustes, si no vemos las cosas desde la perspectiva en que Dios la está viendo, pues mire, no importa que declaren, no importa que hasta que le queden las rodillas hinchadas de que se pasó toda la noche y caminando así y así orando, rogando, suplicando, y que haya agarrado algo y haya pactado con Dios. Y ya que miren, si usted ya pactó, pida devolución porque ya se lo transaron. ¿Sí? Que unjan y ahora úngele aquí, ponle ahí en la cabeza, en la almohada para que cuando tu marido llegue. ¿Han escuchado eso? Unge su almohada con aceite de la santa unción que yo te voy a vender porque, por supuesto, ¿no? Y que lo vean para que cuando ponga su cabeza los pensamientos de Cristo le entren. Eso se parece más a brujería. Así es. Eso es brujería. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, repito, la idea que enfatiza el texto es el hecho de que la iglesia debe de sujetarse absolutamente a Cristo en todo. Ahora, aquí ya vienen las preguntas, porque vamos a jugar ping-pong, les dije, ¿verdad? Entonces, pregunta. Es retórica, por supuesto, pero o piénsele, ¿tiene el Señor algún afecto fuera de orden? ¿O haría algo inapropiado? ¿Con alguna motivación dudosa? ¿Con algún doble sentido, una doble agenda, algún doblez por ahí? ¿Verdad? La pregunta, ¿es digno entonces de absoluta confianza? O sea, si el Señor te dice, cierra los ojos y déjate caer de frente que yo estoy y no te va a pasar nada, ¿lo haces? Pues no sé, pero pongo las manos por si acaso, ¿no? Por si me falla la fe. ¿Sí? Pues escuchen bien.
Y esa es la medida en la que la iglesia debe de subordinarse a Él en todo, porque confía en Él en todo. Y si el Señor dice por acá, pero es que Señor, el problema es que luego en la iglesia se le quieren dar y se quieren hacer las cosas pensando en que uno puede tener mejores ideas que Dios de cómo hacer iglesia. Y por eso el humanismo secular ha penetrado a la iglesia, y por eso luego se tratan de ahora sí que psicología desde el púlpito. Pues a los locos de afuera que los arreglen los psicólogos, a los de adentro que nos arregle la Biblia. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, aquí ya nos va aclarando toda la ecuación, ¿verdad? Porque ¿a quién representa la esposa? A la iglesia, muy bien. Entonces, pues que se debe de conducir la iglesia de tal manera que es digna del llamamiento que tenemos como cristianos todos, ¿verdad? O sea, iglesia no es, repito el lugar, iglesia es todo aquel que ha sido redimido por Cristo. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que caminar en ese sentido, dignos del llamamiento que tenemos, anunciando con nuestras vidas las virtudes de Él, no las nuestras. El asunto es de que se hable bien de Él, de nosotros no. Porque por eso luego alguien llegó hace mucho tiempo con un predicador muy famoso de aquí, ¿sí? Del siglo XIX, y le dijeron: pastor, me están hablando muy mal de mí. Los hermanos están hable y hable mal de mí. Y les dijo: mira, pues quédate tranquilo, porque si te conocieran, estarían diciendo la verdad. Si te conocieran, hablarían peor. Ay, es que dicen que yo soy así. Somos peores de lo que luego dicen de nosotros. ¿Estamos aquí? Entonces no se trata de qué es lo que dicen de mí, qué es lo que dicen de Cristo, qué es lo que dicen de Cristo cuando ven nuestro matrimonio. ¿Qué es lo que dicen de Cristo cuando ven nuestras vidas? Soy cristiano y es para que hablen bien de Cristo. Por favor, ve tu vida, hombre. Por favor. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿a quién representa el esposo? Entonces, así como el esposo se debe de conducir, ¿cómo es? En amor, entregándose a sí mismo, él mismo a favor de, en beneficio de ella, sin egoísmos, sin dobles agenda. Tenemos bastante trabajito todos, ¿verdad? De lo contrario, escuchen bien, si esto no hay, hermanos, si esto no existe, solamente seremos un remiendo de lo que Dios quiere ver y hacer en medio nuestro. Pues Dios quiere ver matrimonios gloriosos, quiere ver como quiere ver a la iglesia gloriosa, porque así es como la ve. ¿Cómo vemos a nuestra esposa? ¿Cómo la tratamos para que sea gloriosa o no? Y las esposas, ¿cómo ven al esposo? Con un respeto, una confianza. Pues yo no tengo problema. Oye, te has dado por mí y hay evidencias de eso a tope, no tengo problema. ¿Estamos aquí? Ahora, a muchos hombres les gusta el versículo 22. Sométase la esposa a los esposos, como al Señor. ¡Aleluya! Pero no lo podemos aislar del contexto de toda la enseñanza general del matrimonio entre cristianos. ¿Están listos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y ya me estoy enfocando para el final. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Ahora, cuando dice comprensiva quiere decir con comprensión, con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría. Eso es, de hecho, Reina Valera lo traduce así, ¿sí?
Dice, ¿cómo deben de vivir? Pues con un entendimiento bíblico, con conocimiento, con la sabiduría de Dios. Así es como deben de vivir, de convivir. Esto es convivir es vivir juntos, ¿sí? Dice, como con un vaso más frágil. ¿Cómo debes de convivir? No dice que la mujer es más frágil, pero nos está hablando entonces cómo debemos de hacerlo con más delicadeza, porque no tratamos de la misma manera un balde de plástico que una copa de Baccarat. ¿Estamos aquí? O sea, ahí está el balde ahí, ¡pam!, le pegas una patada y no te va a decir nada. Ay, ahí como que se raspó poquito, ay, aguante, así soy. Ay, estaba bromeando. Dice, eso, escuchen bien, eso no es sabio. Eso no es sabio. Vamos a dedicar 1 o 2 temas solamente a las bromitas entre esposos, ¿eh? Dice, como un vaso más frágil. Dice, puesto que es mujer. Aquí la pregunta es, ¿quién debe de cuidar a quién? ¿Quién fue primero? ¿Quién debe de cuidar a quién? ¿Quién debe de ver por la mujer? Dice, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de vida. O sea, es pues, lo mismo que murió Cristo por uno, murió por el otro. Tienen el mismo valor. Entonces, ¿por qué de dónde te sale esa idea de que tú que estás arriba y que la mujer tiene que caminar atrás y que todas esas ideas machistas, ¿de dónde te salió? Pues no es de Dios, eso viene más de la carne y del diablo, me atrevo a decir. Por los efectos que tiene, sencillamente, por el fruto que produce. Pero dice, son herederas, entonces dale honor. Dale el lugar que le corresponde a una heredera de la gracia. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Pero mira cómo son las cosas. Quizás aquí sea la respuesta para muchos esposos. Que me siento me siento así como que el Señor no me escucha y me siento como en un desierto y no sé qué pasa y me siento todo desanimado y no sé qué me pasa y yo quiero echarle ganas pero no sé y lloro y ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás conviviendo con ella? Sí, le echo ganas y no me va bien. Empiezo algo y fracasa y fracasa y fracasa. Y no entiendo por dónde. ¿Quieres que platiquemos de eso? Con mucho gusto. ¿Cómo tratas a tu esposa? Sería mi primer pregunta. ¿Estamos aquí? Ya se les quitó la sonrisa. Versículos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer. Todos otra vez, aleluya. Así como que, ay, ahí va. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Es la iglesia. ¿La cabeza quién es? Cristo. El cuerpo, la iglesia. Esa figura está, y Pablo la trata allá en Primera a los Corintios, sobre todo en el capítulo 12. Dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Sí? Recuerden que el matrimonio, otra vez, debe de emular la relación de Cristo con la iglesia. Ahora, aquí hay una expresión muy interesante. Dice que el esposo es cabeza de la mujer. ¿Está bien? Ahora, cabeza de la mujer, esa expresión en el griego lo que indica es una postura de amor hacia la mujer. Es una postura de amor hacia la mujer. Lo voy a decir, cabeza de la mujer es una postura de amor hacia la mujer, así como Cristo a la iglesia.
Está hablando de una postura en otras palabras, el marido es la parte del cuerpo de la mujer que procura su bienestar. ¿Sí? El marido es esa parte de la mujer que procura su bienestar, que procura su crecimiento. Ahora, este crecimiento es fundamentado en el amor, en la verdad, ¿sí? Y a eso a la mujer se subordina voluntariamente, no porque no le quede de otra, no es pues ya qué, pues ya me metí en estas, pues ya que bien me decía mi madre que, pues ya me metí. No, este es el matrimonio, escuchen bien, entre creyentes. ¿Estamos aquí? Lo que pasa es que entiende el orden y sencillamente corresponde en amor, escuchen bien, permitiendo que el marido cumpla con la función que le fue encomendada, de ser esa parte. Son cosas que luego nosotros le decimos a los hijos. Bueno, ha sido nuestro caso, ¿no? A nuestros hijos, a los jóvenes, a los hermanos, ¿no? Que le decimos, déjense cuidar. Uno lo está tratando de cuidar y, ¿verdad? Ahí pateando el pesebre. ¿Se entiende la expresión? No, no hagas eso, mira. Ay, no, ¿por qué? Tú me quieres hacer de difícil la vida. Yo no entiendo, lo que pasa es que tú déjate cuidar. Te estoy tratando de cuidar. Así es. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea, la mujer no tiene para qué, o sea, el hombre, pues que cumpla su cabeza, pues que cumpla sus funciones de cabeza, pues no tengo ningún problema, que la cumpla. Que sea como Cristo. Entonces, otra vez, no se trata de dominio, no se trata de señorío, no se trata de control, no es un machismo autoritario, dominante. De hecho, el autoritarismo no es autoridad, ¿eh? Autoridad es una cosa, autoritarismo es otra. Autoritarismo simplemente es imponerse a la fuerza. ¿Sí? Ahora, no tengo que decir esto, pero los esposos tampoco somos la autoridad. Pastor, aquí ya te metiste en problemas. No, escuche bien. Ejercemos autoridad cuando caminamos en amor, cuando caminamos en obediencia a Cristo, y esto incluye el sometimiento mutuo en respecto a Cristo. Ahí ejercemos autoridad. Nosotros no somos autoridad. Yo como pastor, tampoco yo soy, es que yo soy la autoridad en esta iglesia. No, la autoridad es una, Cristo. El cuerpo tiene solamente una cabeza. A mí me preocupa mucho cuando le digo, no, es que aquí yo soy la autoridad, yo soy la cabeza. Híjole, pues menudo monstruo está ahí, de 2 cabezas o más, quién sabe cuántas, ¿no? Pero la iglesia tiene una sola cabeza, tiene una sola autoridad, es la palabra de Dios. Yo como pastor ejerzo la autoridad delegada de Cristo cuando yo camino en obediencia, cuando yo expongo las Escrituras, cuando en mi vida, en lo personal, yo estoy siendo ejemplo y puedo decirles, pues estoy siendo ejemplo, véanme. ¿Estamos aquí? Ahí se ejerce autoridad, pero no porque uno la es en sí mismo. Ya llegué aquí yo quiero que todos me lo tengan listo en cuanto porque yo soy la autoridad aquí. Cálmate, rey de chocolate con nariz de cacahuate. Y chocolate amargo, ¿no? No, mis amados. La autoentrega del Señor, escuchen bien, eso es lo que fundamenta y da origen a la relación de Cristo con la iglesia. Él se entregó. Ahí se fundamenta esa relación. La pregunta, ¿qué de los maridos? ¿Qué de los esposos? ¿Qué origina esa relación? Y aquí nos podríamos llevar 1000 motivos y otras tantas motivaciones que no tienen en lo absoluto que ver con relación a una autoentrega. Más bien todo lo contrario. Voy a decir algo fuerte, ¿está bien? Y aquí me voy a dirigir a los varones. Yo no sé cuál fue la motivación, si usted estaba en Cristo o no estaba en Cristo antes de casarse, si estaba y tenía una motivación, bueno, por la enseñanza o lo que sea, ok, pero es tiempo de corregir, ¿sí?
¿Cuál fue la motivación por la que usted se casó con su esposa? ¿Por qué? Pues es que me gusta, es que es mi reina. ¿Sí? No, pues pues tú sabes, uno tiene sus necesidades y también para que uno le tengan su ropita lista y su comidita cuando llega de trabajo. De eso hay mucho, ¿no? De eso hay mucho. No, pues pues uno es hombre y los hombres, pues la testosterona. Entonces, pues hermana, pues sométase. Hola. Y de eso les puedo contar historias de terror. ¿Y cuántos se han casado y fue yo quiero amarte, quiero cuidarte toda mi vida? Voy a vivir para amarte, para cuidarte, para estar ahí. Y cuando tú me metas la pata hasta el cuello, yo voy a estar ahí para ti. Y tienes esa certeza. Pero si es terrible, lo que sea. En lo que sea. Y si te falto, en lo que faltes. El Señor nos dará la gracia. Bueno, si no se casó con ese pensamiento, más vale que lo vaya agarrando. Porque ya a partir de hoy no puede decir que ignora. ¿Estamos aquí? Entonces, es la autoentrega. Esa es la que hizo cabeza del Señor. Es decir, la autoentrega nos hace ser cabeza. Porque es en dirección a favor de. Ahora, si no nos entregamos a nosotros mismos y no nos entregamos nosotros mismos a nuestra esposa, pues solamente seremos cabezones, pero no cabeza. Por favor, noten la figura, el símil, es decir, lo que el marido debe de realizar, la misma función de Cristo, que Cristo realiza para la iglesia, él hacerlo para la esposa. ¿Sí? Y la esposa pues se subordina a eso y entendemos pues, que evidentemente aquí el sentido no es de salvación, porque pues nosotros ¿qué vamos a salvar? Ni a una mosca salvamos. ¿Estamos aquí? Entonces no es en ese sentido, pero es en el sentido de tú vas primero, tus necesidades, lo que tú necesites. ¿Sí me explico? En todo sentido. Ya después vamos a entrar más allá, con más detenimiento, qué es lo que dice los siguientes versículos, cuando se dirige al esposo. Y seguramente si vemos todo esto, vamos a tener que levantar las manos y decir, Señor, eres el Dios de toda gracia, ¿cuánto la necesito? Por igual, hombres y mujeres, esposos y esposas. Entendemos otra vez que no es en ese sentido de salvación, pero sí en el sentido de negarse a sí mismo a favor de ella. Y vámonos para el final, por favor. Efesios, capítulo 5. Versículo 2. Entonces, ¿quién es la figura de Cristo? ¿Quién representa el esposo? ¿A quién representa? Okay. Y anden en amor. Esto es, andar en amor es caminen en amor. De hecho, este versículo fue el que teníamos en nuestra invitación de bodas. Uy. Y anden en amor, así como también Cristo les amó. ¿Cómo nos debemos de conducir? Así también como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. O sea, no fue, bueno, pues ya ni modo, pues ya que no. Ofrenda, sacrificio, me entrego, Señor. Y dice, y sacrificio como fragante aroma. Es decir, esto es lo que el Padre percibió cuando el Hijo se sometió.
qué rico. Fue un... Y qué bien se siente cuando huele a limpio. Cuando huele bien, que huele a limpio. No perfumado, no mugre perfumada. Cuando huele a limpio y un olor que sientes como que todos los sentidos explotan, ¿verdad? Ese fragante aroma, repito, fíjense, hace referencia a las ofrendas de paz y de comunión que habían. Esa es la expresión, eso es lo que está enseñando Pablo ahí. Bueno, cuando habían ofrendas de paz, eso es lo que estaba representando, paz, comunión, ese aroma, ¿sí? La pregunta es, y ya son de las últimas preguntas, ¿cómo huele nuestro matrimonio delante de Dios? O sea, el Señor se acerca y dice, ¿sí? Tiene aroma dulce, fresco, limpio, delicioso, ese aroma, como dije hace un momentito, que luego aviva los demás sentidos, que mueve el corazón, que evoca cosas bonitas, que quieres, ay, aquí quiero estar. ¿Sí? O más bien amargo, porque hay olores muy amargos. ¿Sí? Rancio, hasta nauseabundo. ¿Cómo huele nuestro matrimonio? Lo cierto es de que si no existe la autoentrega del esposo y la sujeción de la esposa, no huele bien. Por más cosas cosméticas que les pongamos, solo olerá a mugre perfumada. Como en un baño, cuando está sucio. No importa que llegue ahí con el aromatizante y todo el bote y lo eche. Si esa cosa está sucia, eso se tiene que limpiar. ¿Sí me explico? Y después de limpio, ya, miren, ya cuando está limpio ya ni siquiera hay que ponerle cosas porque ya está limpio. ¿Me está siguiendo? Cuando estamos limpios, cuando el Señor nos limpia, también ahí, pero ¿cómo está nuestra relación? Entonces el Señor nos ayudará. ¿Cuántos dicen, yo lo necesito y yo le creo al Señor? Y el Espíritu Santo pues actuará a favor nuestro. Escuchen, si caminamos en amor y en respeto a Cristo. Amén. Nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor. Bendito